Continuando con el ejercicio de parámetros de transmisión directa, ahora ya que calculamos la corriente que nos proporciona la fuente interna a la salida y el voltaje que nos proporciona la fuente interna a la salida, ya podemos proceder a calcular los parámetros. Y hay que recordar que para calcular cualquier parámetro, todas las fuentes internas que pudiera tener nuestra estructura eléctrica se igualan a cero. Entonces lo primero que vamos a hacer es igualar a cero la fuente interna de la estructura eléctrica, y hay que recordar que esa fuente era de voltaje. Al igualar a cero la sustituimos por un cortocircuito, con lo que nos estaría quedando esta estructura eléctrica para encontrar los parámetros de transmisión directa. Y entonces las ecuaciones de los parámetros ya no llevan el voltaje debido a la fuente interna ni la corriente debido a la fuente interna, únicamente tenemos nuestros parámetros. En este caso es importante considerar que siempre se va a alimentar el circuito o la red eléctrica entre las terminales de entrada. Por eso se conocen como parámetros de transmisión directa, porque siempre vamos a estar alimentando entre las terminales de entrada para obtener variables de las terminales de salida. Tenemos nuestras ecuaciones y entonces vamos a iniciar calculando los parámetros A y C. ¿Por qué? Porque para calcular el parámetro A la condición es que menos I2 sea igual a 0. ¿Por qué menos I2? Porque el parámetro es B, no es menos B el que vamos a calcular. Es por ello que para quitarle el signo negativo a la B dejamos como menos I2 igual a 0. Y al establecer la misma condición para la primera ecuación como para la segunda, entonces podemos calcular el parámetro de transmisión directa A y el parámetro de transmisión directa C. Las ecuaciones originalmente nos quedarían de esta forma, es decir, A es igual a V su índice 1 entre V su índice 2 cuando I menos I su índice 2 es igual a 0. Y C es igual a I su índice 1 sobre V su índice 2 cuando menos I su índice 2 es igual a 0. En estos casos, si trabajamos con los parámetros y estas dos expresiones, la situación cambia, es decir, en cuanto a la fuente de excitación. Como ya sabemos que siempre los parámetros de transmisión directa se alimentan a la entrada, las fuentes de excitación están en el numerador y la variable a calcular está en el denominador. ¿Cuál es la diferencia con los demás parámetros? Que vamos a calcular voltaje a la salida, tanto para el parámetro de transmisión directa A como para el parámetro de transmisión directa C. Lo que va a cambiar es que vamos a excitar con una fuente de voltaje a la entrada para el parámetro de transmisión directa A y una fuente de corriente a la entrada para el parámetro de transmisión directa C. En ocasiones, para no ir en contra de cómo se ha trabajado con los parámetros, en lugar de obtener el parámetro A y C, que es una ganancia directa en voltaje a pesar de que tenemos invertidos los índices, ¿por qué sigue siendo una ganancia directa en voltaje? Porque vamos a alimentar a la entrada y obtener una variable de salida. Entonces es directa siempre esa función. Y esta es una admitancia de transferencia directa. ¿Qué va a suceder cuando sacamos el inverso para que nos queden los parámetros como se conocen? Pues vamos a tener 1 sobre A, va a ser el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Ya tenemos bien definido nuestro parámetro de transferencia directa como una ganancia directa en voltaje, donde la fuente de excitación regresa al denominador y la variable a calcular en el numerador. Quizás el problema sería calcular el inverso de C, ya que C es una admitancia y el inverso de C va a ser una impedancia de transferencia directa. Eso es lo que cambiaría. Entonces habría que analizar en el momento de que nos pidan los parámetros, si nada más queremos al parámetro de transmisión directa A y C, o al inverso de A y al inverso de C. Y entonces tenemos de nuevo, nuestra ecuación vuelve a coincidir con que en el denominador está la fuente de excitación y en el numerador la variable a calcular. Bueno, definido esto, vamos a hacer el cálculo tanto con los parámetros de transmisión directa A y C, como con los parámetros de transmisión directa 1 sobre A, además de 1 sobre C. Entonces, el circuito para calcular el parámetro A es el siguiente, es decir, para el parámetro A, lo mismo que para el inverso de A, la condición es que tenga una fuente de corriente, aunque sea negativa, entre comillas, que se iguala a 0 a la salida. Al igualar una fuente de corriente, no importa si es positiva o negativa, a 0, se sustituye por un circuito abierto. Y al tener un circuito abierto podemos calcular el voltaje de salida. La fuente de excitación, recuerden que en el parámetro A está en el numerador y en el inverso de A está en el denominador. Sigue siendo una fuente de voltaje
que va a estar conectada entre las terminales de entrada. Tenemos nuestra fuente de voltaje. Y en el parámetro A, la variable a calcular está en el denominador y en el parámetro 1 sobre A está en el numerador. Sigue siendo voltaje a la salida. Entonces, el circuito eléctrico no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el valor por la condición de que 1 sobre A es el inverso de A. Entonces, tenemos que del circuito que ya estamos trabajando, una vez que establecimos la condición de conectar nuestra fuente a la entrada y tener un circuito abierto a la salida, el voltaje 2, si seguimos, es el voltaje de la impedancia 5. ¿Por qué queda positivo? Porque mi corriente de la impedancia 5 lleva la misma dirección que mi caída de tensión cuando hago mi recorrido de la terminal 2 a 0,2. Entonces, el voltaje de la impedancia 5 pues es la impedancia 5 por la corriente 5. La impedancia 5 ya sabemos que vale menos 4i y la corriente 5 va a ser la corriente de la malla que circule por la impedancia 5. En este caso es la corriente de la malla 2 que lleva la misma dirección que nuestra corriente asignada a la impedancia 5, por eso se queda positiva. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la corriente de la malla 2. Y ahora lo que vamos a tener que realizar es calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. Tenemos por existir acoplamientos. La impedancia propia de la malla 1, ubicamos nuestra malla 1 y ya sabemos que es la suma de los elementos pasivos que forman la malla 1, en este caso son dos, que es Z1 y Z3. Como no tienen acoplamientos entre ellos, únicamente sumamos los dos elementos, sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda 10 más 6i y son 11. La impedancia propia de la malla 2, ubicamos nuestra malla 2 y la primera parte nos dice que hay que sumar todos los elementos pasivos que forman la malla 2, en este caso son 4 y sería Z1 más Z2 más Z4 y más Z5. Como hay un acoplamiento, escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, analizamos qué signo va a tener ese acoplamiento recorriendo con la corriente de la malla a las dos impedancias que están acopladas con respecto a sus corrientes asignadas. La corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 1 van en sentidos contrarios, es negativo. Y la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 va en el mismo sentido positivo, menos por más nos queda menos la impedancia mutua 1, 2. Como no hay más, cerramos paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 12 más 16i y son 11. La impedancia mutua entre la malla 1 y 2, ubicamos nuestra malla 1, nuestra malla 2 y determinamos qué elemento quedó entre las mallas, en este caso es Z1. Como la corriente de la malla 1 circula hacia abajo en la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 circula hacia arriba en la impedancia 1, esa impedancia la consideramos negativa. Como solo hay una, no tenemos, a pesar de que está acoplada, no tenemos el dos veces del acoplamiento. Y entonces continuamos con el una vez. ¿De qué manera? Pues analizamos si la corriente de la malla puede recorrer a un elemento de los dos que están acoplados y la corriente de la malla 2 puede recorrer al otro elemento de los que están acoplados. En este caso sí es posible y entonces la corriente de la malla 1 al circular por la impedancia 1 lleva la misma dirección que su corriente asignada y la corriente de la malla 2 al circular por la impedancia 2 lleva la misma dirección que su corriente asignada. Quiere decir que vamos a sumar la impedancia mutua 1, 2. La impedancia 1 valía 6 por el menos, 6i, perdón, por el menos, nos queda menos 6i. La impedancia mutua era menos 3i, entonces menos 6i más menos 3i nos queda menos 9i y son 11. Como ya calculamos las impedancias propias y mutuas de las mallas, ya podemos escribir las ecuaciones de malla y entonces tenemos que es lo que valga Z11, que es 10 más 6i por la corriente de la malla 1, más lo que valga Z12, que para nuestro caso es menos 9i por la corriente de la malla 2, va a ser igual. Recuerden que tenemos impedancia por corriente, solo puedo igualarla a voltajes. Analizamos nuestra malla 1, ¿hay alguna fuente conectada? Si tenemos una fuente conectada, es de voltaje. Por llevar la misma dirección la corriente de malla que la fuente conectada en la malla 1, escribimos el valor de la fuente de la malla 1 en el lado derecho positiva, que sería V su índice 1. Tenemos lo que vale Z21, que es menos 9i, por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22, que es 12 más 16i por la corriente de la malla 2. Como no hay fuentes de excitación en la malla 2, la igualamos a 0. Vamos a calcular entonces la corriente que nos hace falta, que es J2, a través de determinantes. Escribimos nuestros determinantes, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la corriente de la malla 2 va a ser igual a 0.03219 más 0.01457i, todo por el voltaje 1 y son amperes. Entonces, como ya calculamos la corriente de la malla 1, ya podemos calcular el voltaje de salida, que era nuestra
realmente nuestro interés. Y tenemos que el voltaje de salida es menos 4i por la corriente en la malla 2. Hacemos operaciones y nos queda 0.05824 menos 0.12876i, todo por V, su índice 1 y son volts. Como ya tenemos el voltaje 2, vamos a calcular entonces tanto el parámetro A, nada más, como el parámetro 1 sobre A. ¿Qué significa? Que al tener el parámetro A, que es V su índice 1 entre V su índice 2, sustituimos el valor de V su índice 2 y podemos ver que los V su índice 1 se simplifican y nos va a quedar como 2.91.754 más 6.44.583i. No tiene unidades puesto que es una ganancia directa en voltaje o un factor de multiplicación. Si queremos ver la función de transferencia directa como debería de ser, que es V2 entre V1, por eso sacamos el inverso de A, y al sustituir datos nos queda que los voltajes 1 se eliminan nuevamente y nos queda en este caso el inverso de A, 0.05828 menos 0.12876i. Nuevamente no tiene unidades ya que es una ganancia directa en voltaje o un factor de multiplicación. Y con eso estaríamos calculando el parámetro de transmisión directa A o el inverso del parámetro de transmisión directa A.